Vale, pues bueno, de nuevo buenas tardes. Ahora me toca hablar a mí de un tema que yo encuentro apasionante, que es la diplomacia en el Islam medieval, y particularmente de mi contribución a este tema mediante el estudio que he hecho de la correspondencia entre dos soberanos. Por ello voy a dividir mi trabajo en dos partes, en dos intervenciones. En una primera voy a hablar del estudio de caso, de la correspondencia que he hecho, y en una segunda acerca de las perspectivas que quedan abiertas y sobre las que se puede profundizar, sobre todo a partir del trabajo que yo he hecho. Y también lo que me gustaría ahora trabajar a partir de mi estudio. Bueno, pues pasamos a la primera parte. Como digo, es un estudio acerca de un texto que lo componen una serie de cartas, una correspondencia entre dos soberanos, Abul Hassan Ali de los Meriníes y Muhammad bin Qalawun Al-Nasir Muhammad bin Qalawun de los Mamelucos, dos grandes figuras del siglo XIV y que están recogidas en el Subal Ashafinati al-Insha, particularmente en el volumen séptimo, El apéndice tercero, al final de este volumen. Esta es la portada de la edición Cairota de 1915 y que, bueno, es un texto que por una cuestión o por otra he trabajado bastante, he releído varias veces y que ha seguido llamando mi atención, pues cada vez que lo leía o que lo trabajaba, siempre aparecía un punto nuevo sobre el que detenerme y sobre el que trabajar. Brevemente, porque esta obra no necesita de mucha introducción, pero voy a hablar un poco de mi fuente, que como digo es el Subal-Asha, eh, pues es la obra más conocida de Al-Khashandi, un escribano egipcio al servicio de los mamelucos, eh, supone una obra monumental, una obra ciclópea de carácter enciclopédico sobre un variadísimo espectro de temas, cuyo objetivo es la formación del perfecto secretario. Data de principios del siglo XV y ha sido estudiada por distintos especialistas cuyas aproximaciones me han servido a mí de precedente y ejemplo para ayudarme a elegir una manera de enfocar el estudio que hoy presento. Por ejemplo, me han servido para extraer o dirigir las informaciones del texto a un contexto geográfico concreto, un aspecto administrativo, una dimensión histórico-social particular. Hablo, por ejemplo, de la obra de Otto Spice, el 35, que es una de las más tempranas que he encontrado, sobre los capítulos de la India, referentes hacia la India, sobre las relaciones castellano-mamelucas, de Pedro Martínez Montaves, sobre referencias geográficas históricas al Andaluz, de Luis Eco Lucena, del 75, y una mucho más reciente, sobre principios de gobierno e instituciones del Estado mameluco, de Jebel Turi y Tarek Galal Abdelhamid, del 17. Eh, bueno, a mí esta obra, lo que me impresiona de ella es la cantidad de información que con un fragmento relativamente pequeño, sobre todo en comparación con el tamaño de la obra, es la cantidad de información que se puede extraer de ella. Y bueno, pues yo espero que mi aproximación haya sido provechosa. La primera vez que me enfrenté al texto particular del que hablo, que son estas cartas, fue durante la realización de mi PFG, en el cual me propuse estudiar unas cartas que no son exactamente las mismas, pero están en el mismo apartado de las que hablo, que eh, recogían la correspondencia entre Muhammad V de Granada y Al-Ashraf Shaban, uno de los más importantes descendientes de An-Nasser.
Y realmente lo que más me llamó la atención de esta obra fue la sistematización con la que el autor organizaba la correspondencia entrante, es decir, las que venían de las cortes extranjeras, y las salientes, las respuestas de la Cancillería mameluca. Como digo, esta es esa sistematización de la que hablaba, que el escribano egipcio recogía la correspondencia y la agrupaba en función de las distintas dinastías norteafricanas, magrebíes y andalusíes, que la habían enviado al Cairo y las consiguientes respuestas. Eh, Bueno, pues tras revisar varias veces las cartas e incluso traducir más de una, fui perfilando el objeto de estudio de este trabajo para centrarlo en las relaciones entre meriníes y mamelucos, que como expreso me parecía un tema muy interesante, pero como también digo en el trabajo, había un nombre que se repetía una y otra vez a lo largo del texto, que era el de Abul Hassan Ali, por lo que al final este gigante del siglo XIV se acabó convirtiendo en el protagonista de la historia con la que quería ilustrar el texto que había trabajado. Cuando empecé a realizar el trabajo, también quise hablar de intervencionismo meriní en Al-Ándalus y de cómo en las cartas se reflejaba esto y la cuestión del yihad meriní. Pero cada vez que seguía continuando la investigación, lo que me di cuenta era ante lo que está en las cartas estaba leyendo un relato de poder. Y que por lo tanto, mi contribución, lo que yo tenía que decir, era acerca de cómo se articulaba este discurso, este relato de poder, y cómo era recibido por la parte mameluca. Y quizá por ello, como ustedes también podrán comprobar, en la forma actual de mi trabajo me he centrado principalmente en la figura de Abul Hassan Ali para poner en valor el alcance de su política internacional y los frutos que consigue a partir de ella en materia de legitimidad religiosa. Para mí, estos elementos claramente inciden en la manera en la que las fuentes hablan de su política y, por supuesto, en la manera en la que él se presenta en las cartas. Eh, y para describir este discurso de poder, lo que he hecho ha sido analizar lo que se puede considerar como la parte más descriptiva de la correspondencia, eh, y con ello lo que he observado es que lo que se destaca una y otra vez es la trascendencia de la figura del Merini, tanto en las cartas entrantes, es decir, las que van de la corte de Merini, a las salientes, las que elaboran en respuesta a la Cancillería mameluca. Y que esto no solamente se refleja en las cartas, sino que también tiene una correspondencia, pasa de manera parecida en fuentes externas que he podido identificar como relativas a esta correspondencia o que se refieren a los mismos acontecimientos. Y eso lo he podido hacer gracias a los acontecimientos de los que se habla en las cartas, que son de los que voy a hablar a continuación. Eh, los acontecimientos que me han permitido vincular las cartas, principalmente Ibn Khaldun y Ibn Marzouk, son la intervención benemérita en Al-Ándalus, que es un hecho muy importante porque sirve a Abul Hassan como medio para erigirse como defensor de los musulmanes y lograr legitimar la proyección internacional de su dinastía de los musulmanes. Y bueno, es un proceso para el que hay abundante bibliografía y muchísima disponibilidad de fuentes, por ejemplo, la crónica de Alfonso XI, Ibn Hatib, Ibn Khaldun, etc. El segundo de los procesos que hace referencia a las cartas es al expansionismo territorial de Abul Hassan por el Magreb y el proyecto en el que se embarca, yo diría que el más importante, que es el de la sustitución de la legitimidad político-religiosa que en ese momento ostentan los hafsíes y que han heredado de los almohades. Y que en la carta esto se expresa mediante, en las cartas, perdón, referencias
a que Abul Hassan ataca y conquista a se expande hacia hacia el Magreb central para proteger la seguridad de los peregrinos que van de camino al Hijaz, provenientes del Magreb, y que esto lo dicen las cartas, pero también lo dicen otras fuentes, como es Ibn Khaldun y Ibn Marsuk. Y por último, las embajadas y cortejos diplomáticos que envía el soberano Merini al Cairo y a las ciudades santas, de los cuales de estas embajadas son producto las cartas y donde se expresan textualmente estas aspiraciones que menciono. La aspiración de erigirse como soberano defensor de los musulmanes, en la parte del taslim de la carta, cuando se enumeran los títulos, se define a Abul Hassan a sí mismo como Amir al-Muslimin, digo, defensor de los musulmanes, soberano defensor de los musulmanes. Se domina a sí mismo como primado político entre los reyes de Occidente. La fuente se refiere a él como Malik Muluk al-Gharb, y como verdadero sucesor de la dignidad almohade. La fuente lo reconoce como Qaid al-Muwahhidin. Y hemos de recordar en este último punto que los almohades también ostentaban la dignidad de califa y que en ese momento esa dignidad era reclamada por los jafsíes. Y aparte de las cartas, pues volvemos a tener como fuentes de este proceso a Ibn Khaldun y Ibn Marsuk. Bueno, pues lo que yo pienso que ha sido importante en el trabajo, lo que puedo decir es que efectivamente estas cartas responden a un proceso, a la voluntad de poder de Abul Hassan, y que con ella pretende legitimar su proyecto de expansión territorial y sustituir simultáneamente la legitimidad temporal y religiosa Hafsi al-Muad'Dib. Y que esto está en consonancia con otros procesos que recogen las fuentes, como es el discurso defensivo de los musulmanes, de la causa musulmana en Al-Ándalus, o la atracción de las fuerzas vivas del Magreb. Esto es, por ejemplo, mediante la financiación de zawiyas, de madrazas, de escolares, de moravitos, alfaquíes, muftíes, etc. Otro punto del trabajo es la recepción, evidentemente, que tiene este discurso de poder en la corte, en la Cancillería mameluca, y lo que yo digo a través de las cartas, de la información que dan las cartas, es que los mamelucos le reconocen en los títulos en el taslim de la carta, se le reconoce el predominio político, no una y otra vez, tanto al Calcashandi como en la parte descriptiva o en las cartas, en las mismas cartas, le reconocen el predominio político, pero no las aspiraciones políticas. Y la causa que yo expongo es que principalmente ellos ya son defensores de su propio califa y no pueden reconocer los términos que Abul Hassan les intenta imponer en la correspondencia. Y bueno, yo creo que esto es una pequeña muestra de lo que una lectura sobre un fragmento de su palabra puede conseguir, en tanto que esta fuente es realmente muy prolífica y lo sigue siendo a 100 años de su edición y de su disponibilidad en imprenta. Eh, brevemente, habiendo hecho este trabajo, que realmente ha sido muy satisfactorio para mí porque me abre las puertas para adentrarme en este tema, que es la diplomacia en el Islam medieval, que creo que es realmente interesante, eh, hay una serie de perspectivas abiertas que ahora que estoy preparando mi tesis doctoral, pienso que sería interesante seguir a partir de esta correspondencia. Y bueno, yo creo que es algo positivo que se puede extraer de también haber tenido más tiempo para prepararme esta charla debido a que se ha tenido que retrasar. Y bueno, pues pienso que fundamentalmente es necesaria una traducción del texto con el que trabajo y una identificación de los autores de las misivas.
eh, he de reconocer que el trabajo se ha centrado demasiado en el análisis del discurso y las informaciones de tipo histórico y político, y que ha dejado de lado las informaciones de carácter más textual, más allá de las necesarias para la datación de las misivas. Creo que era importante para el estudio poner en valor la figura de Abul Hassan para que se evidenciase así el discurso de poder del que hablo, eh, y que por ello me he centrado bastante en la trayectoria biográfica del sultán Merini, pero ahora creo que también hubiera sido interesante hablar de la composición de la canciller Merini, del proceso con el que se elaboran las cartas, eh, etcétera. Igualmente, otra cuestión que no decidí abarcar por miedo a sobreextenderme fue la identificación de los autores. Casi con total seguridad podemos afirmar que el autor de la carta saliente, es decir, de la respuesta de la Cancillería mameluca, fue Al-Umari, porque Ibn Kalkashandi cita su obra, y por el hecho de que los secretarios de la Cancillería mameluní solían guardar, o está atestiguado que solían guardar ejemplos de las cartas compuestas por distintos motivos, entre los que puede estar pues, el orgullo por su trabajo o por la calidad y el apego que sentían hacia su prosa, y que acabaron conservándose en distintas colecciones de cartas, como puede ser el Tarif de Mustar al-Sharif, la obra de Al-Umari, el escribano de la Cancillería egipcia. Con respecto a las cartas entrantes, las que salen de la Cancillería mameluca, tuve la oportunidad de debatir sobre este tema con Puerta Vilches, y él me hizo darme cuenta de que es de la posibilidad de que, debido a la calidad de la prosa y la importancia de cierta figura en la corte meriní literaria, que pudieran ser de Ibn Rutan al-Malaki, autor malagueño de origen andalusí que emigra al Magreb y que trabaja durante bastante tiempo en la corte meriní. Y esto no solamente explicaría pues la alta calidad y en ocasiones prosa rimada que tienen las cartas, sino también el conocimiento de Ibn Khaldun, por ejemplo, de la correspondencia, porque sabemos que es bastante probable que fuese discípulo suyo en su etapa en el Magreb. Y tampoco creo que deba ser considerado como un asunto secundario que estas cartas sean depositarias de un lenguaje literario tan alto, y que si así lo pueden probar en futuras investigaciones, que un texto como estas cartas funcionase no únicamente como repositorio de una función diplomática de comunicación entre estados, sino también como vehículo de comunicación entre figuras literarias, pues de la talla de Ibn Rutan al-Malaki o Al-Umari. Y bueno, pues ya finalizo diciendo que espero que esta sea la primera contribución de una carrera que estoy empezando ahora con el proyecto de doctorado en relación con la diplomacia en el Islam. Muchas gracias a la sociedad por la oportunidad de compartir aquí mi trabajo, y muchas gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión que se quiera debatir o charlar, pues en el coloquio estaré encantado de responderla. Muchas gracias.